se mantiene como está. La transacción 1 escribe X, entonces X cambia a 5. Y el estado final de mi base de datos es este, que también es correcto. Entonces, fíjense, son diferentes estados, pero ambos son correctos porque vienen de planes de ejecución seriales. Ahora analizo mi plan de ejecución no serial, que es el que tengo acá, es el plan de ejecución 2, que lo he puesto verticalmente para ir poniendo el estado de mi base de datos. Parto del mismo estado, ahora transacción 1 escribe Y, entonces Y cambia a 10. La transacción 2 escribe X, X cambia a 1 y Y se mantiene como estaba. Partiendo de este estado, la transacción 1 ahora trabaja sobre este estado y cambia X a 5. Y entonces X cambia a 5 y Y se mantiene. Se compromete, tengo este estado, ahora la transacción 2 escribe Y, cambia Y a 2 y X se mantiene como estaba, ¿no? Ahora se comprometen, entonces mi base de datos ha quedado en este estado, que si vemos es diferente a este y es diferente a este. Por tanto, este resultado es incorrecto, porque cualquier resultado correcto debería ser o este, que son los únicos dos posibles correctos. Entonces, vemos que aquí ha habido un problema. Si ustedes se fijan, la última transacción en escribir Y ha sido T2. T2 ha escrito Y después de T1. ¿Sí? Pero ¿quién ha sido la última en escribir X? La transacción 1. O sea, fíjense que la transacción 2 escribe X antes que T1 escriba X. Entonces, lo lógico sería, si ejecutamos un plan serial, que la transacción 2 sea la última en escribir X y Y, para tener esto, o que la transacción 1 sea la última en escribir X y Y, para tener esto. Pero el tema es que acá T1 ha sido la última en escribir X y T2 ha sido la última en escribir Y. Entonces, han dejado la base de datos en un estado inconsistente. Se ha perdido una modificación. Si vemos el patrón de este problema, que es el mismo problema que vimos antes, pero es otro tipo de problema en el que hay solo escrituras, vemos que son dos o más transacciones, podrían haber más, que están escribiendo podrían ser más, dos áreas de la base de datos. Ambas están escribiendo. Cuando tengo este escenario, entonces tengo que tener cuidado de que una de las transacciones es la última en escribir ambas áreas para no tener este problema. Si vemos acá, T1 escribe Y antes que T2 escriba Y. T1 escribe Y antes que T2 escriba Y. Y T1 escribe X, T1 escribe X antes que T2 escriba X. Entonces, este plan es correcto. Acá, T1 escribe Y después que T2 ha escrito Y. Escribe Y después. Escribe X después, ¿sí? En cambio aquí, T1 escribe Y antes y T1 escribe X después, como vemos acá. Ese es el problema de este plan de ejecución. Entonces, cuando yo me encuentro con este patrón, vengo a ver acá y me encuentro con que una de las transacciones es la última en escribir un área y la otra, la última en escribir la otra área, entonces, o el otra área, perdón, entonces es un problema de modificación perdida. Aquí tenemos otro problema, que es un problema de análisis inconsistente. Se puede presentar cuando tengo dos o más transacciones donde una de ellas está leyendo dos áreas que son escritas por otra transacción. Vemos aquí nuestro plan y a partir de aquí obtenemos nuestras transacciones. La transacción verde, que es R1X, R1Y, BW1Z. La transacción que he pintado de amarilla, que es T2Y, T2X. Si vemos, si
Z. T2 escribe Y, escribe X. Entonces, hacemos el plan serial. Antes, para hacer nuestra prueba de escritorio, nos colocamos aquí valores. Si es que he leído X y Y estoy escribiendo Z, voy a hacer que en Z se escriban valores que tienen que ver con estos valores que leo. Yo aquí me he inventado y he puesto X más Y. Podría haber puesto X por Y, X menos Y, lo que fuera. Acá T2 no está leyendo nada, directo está escribiendo, entonces pongo constantes. Y igual a 3, X igual a 1. El estado de mi base de datos coloco cualesquiera valores que no tengan que ver con 3, 1, para que cualquier problema pueda ser visible. Parto de X20, Y60 y Z0. Me he inventado. Entonces, copio mi primera transacción, mi segunda transacción y aquí voy a ir colocando los estados, cómo va cambiando mi base de datos, ¿no? Los estados de la base de datos a medida que voy realizando las operaciones. La transacción 1 lee X, va a leer el 20. La transacción 1 lee Y, o sea, perdón, después de que hace la lectura, la base de datos no cambia, sigue como está. Las lecturas no cambian el estado de la base de datos. La transacción 1 lee Y ve que Y hay 60. Se guarda esos valores. Los está leyendo porque los necesita, entonces se los va a guardar en un espacio temporal. Son resultados intermedios. La transacción 1 escribe Z, entonces va a escribir X más Y. Va a tomar el 20 que leyó, el 60 que leyó, y 60 más 20 va a escribir C80. Ahora la transacción 2 inicia a partir de este estado, entonces escribe Y, entonces Y va a cambiar a 3, Y cambia a 3, y el estado de X se mantiene como está y el estado de Z se mantiene como está. La transacción 2 escribe X, entonces X vale 1, X cambia y el valor de Y se mantiene como está, el valor de Z se mantiene como está, y mi base de datos quedaría en X1, Y3, Z8. Que este es un resultado correcto, porque viene de un plan serial. Vemos el otro posible resultado correcto, colocamos T2, T1, T2 escribe X, entonces X cambia, escribe Y, T2 escribe Y, entonces Y cambia a 3, ¿no? Y X se mantiene, Z se mantiene como estaba. En este momento el estado de mi base de datos es este. Ahora la transacción 2 escribe X. X entonces cambia a 1. X cambia a 1, Y se mantiene como estaba, Z se mantiene como estaba y el estado de mi base de datos es esta. Se confirma ese estado y ahora la transacción 1 parte de este estado. Lee X, que es 1, lee Y, que es 3, el estado de la base de datos sigue como estaba al principio porque solo han sido lecturas. Ahora la transacción 1 escribe Z, entonces tiene que escribir en Z X más Y. Toma el X que leyó, el Y que leyó, 3 más 1, 4, y entonces llega a este estado final a partir de estos valores que ha leído. Entonces, tengo dos posibles resultados correctos, este o este. Ambos son correctos. No puedo tener ningún otro estado, no existe otro posible estado correcto con estas transacciones y este estado de la base de datos inicial. Solamente podría tener estos dos. Veo ahora qué pasa con mi plan no serial P3. Entonces, estoy analizando el plan de ejecución P3 que lo he copiado acá. Entonces, T1 lee X, que es 20. T2 escribe Y, cambia el valor de Y a 60 y el estado de X y de Z se mantiene. T1 lee Y, entonces toma el valor de este estado, que es 3, y después de las lecturas no pasa nada, la base de datos se mantiene como estaba. La transacción 2 escribe X, entonces X que valía 20 cambia a X1, por esto. Y el estado de la base de datos
se mantiene. Ahora la transacción 1 escribe Z. ¿Qué va a escribir en Z? X más Y. Entonces, toma el X que leyó, el Y que leyó, 20 y 3, entonces 20 más 3, 23. Entonces calcula este 23 a partir de estos valores que leyó, no a partir de lo que hay en este momento en la base de datos, porque en este momento la base de datos se ha modificado, pero yo, transacción verde, he leído la base de datos antes de esas modificaciones. Bueno, en este caso después, pero bueno, el asunto es que el tiempo en que he leído son estos tiempos. Entonces tengo el 23 y por tanto mi base de datos llega a este estado. Como vemos, el estado al que llegamos es diferente a estos dos posibles correctos. Quiere decir que mi plan es incorrecto. Presenta el problema de análisis inconsistente. ¿Por qué? Se llama análisis porque tiene que ver con lecturas. Entonces, esta transacción 2 está analizando datos de la base de datos que otra transacción está escribiendo o ha escrito. Entonces, si se diera esta situación, yo tendría que tener cuidado de que lo que lea la transacción verde sean un estado antes de que la transacción amarilla los modifique o un estado después de que la transacción amarilla ha modificado esos dos valores. Pero, ¿qué es lo que pasa aquí? La transacción verde lee un estado anterior de X, o sea, el valor de X antes de que la transacción amarilla lo modifique, pero lee el valor de Y después de que la transacción amarilla lo ha modificado. Fíjense, lee después, pero lee antes de la escritura, lee el X antes y lee el Y después. Y esto ocasiona que la base de datos, que la transacción verde trabaje con un estado inconsistente de la base de datos y llegue a escribir en Z valores, un valor inconsistente. Si se dan cuenta aquí, analizando esto, T1 lee X antes que T2 y T1 lee Y antes que T2. Analizando aquí, T1 lee X después de T2 y T1 lee Y después de T2. Pero analizando aquí vemos que T1 lee X antes que T2 y T1 lee Y después de T2. Entonces, el problema es este antes-después. Si fuera después-después o antes-antes, no habría problema. El problema es antes-después o después-antes. A este problema entonces se lo llama análisis inconsistente. ¿Ya? Y puede ocurrir cuando tenemos este patrón. Aquí tenemos otro problema. Este problema se llama de dependencia no comprometida. Tiene que ver con el commit. Acuérdense que commit significa compromiso. Entonces, una transacción que hace commit es una transacción comprometida, ¿no? Entonces, aquí vemos, si analizamos este plan, tenemos la transacción T1 que escribe Z y la transacción T1 no hace nada más, hace rollback. Seguramente tenía más operaciones acá, pero yo no las veo en mi ejercicio porque solo me dan el plan. Entonces aquí seguramente hay más operaciones, pero mi transacción termina con rollback. Tengo la transacción 2, que le he pintado de amarillo. Tengo R2 de Z, W2 de U, W2 de S. Si ustedes se fijan en estas transacciones, tengo una transacción T1 que escribe un área y esa transacción hace rollback. Y tengo otra transacción que está leyendo esa área que escribe esta transacción T1 que hace rollback. Cuando tengo una situación así, entonces es posible que tenga el problema de dependencia no comprometida. Nos vamos a poner aquí, entonces, para hacer nuestra prueba de escritorio, nos inventamos, como aquí la transacción 1 solamente escribe Z, no está leyendo nada, entonces hago Z igual 1, una constante. Acá la transacción 2 está leyendo Z, entonces en las escrituras que tengo voy a usar ese mi Z para que se note cualquier cambio. Entonces aquí hago 8 más Z y aquí hago 5 más Z. Podría haber hecho 8 por Z, 8 más Z menos 1, lo que sea. Lo importante es que utilice el Z que leí.
Entonces ahora pongo mi transacción T1, mi transacción T2 y me invento un estado inicial en el que involucre todas las áreas de la base de datos que están involucradas en estas mis transacciones, que son Z, U y S. Me invento valores inteligentes que no tienen nada que ver con 1, 8, 5, ¿no? Y empiezo a hacer mi prueba de escritorio. Entonces, aquí la transacción 1 escribe Z, entonces Z que valía 20 cambia a 1 y el estado de U y S se mantienen como estaban. La transacción 1 hace rollback, entonces el rollback significa que deshace las escrituras que hubiera hecho T1. T1 escribió Z, entonces como escribió Z, entonces Z tiene que volver a su estado inicial. ¿Sí? Y U y S se mantienen nomás como estaban. O sea, T1 no ha tocado U y S, por eso es que aquí muestro U y S como estaban, nomás al principio. Ahora la transacción 2 lee Z, o sea, parte de este estado final, va a leer el 20 y luego de la lectura la base de datos no cambia. T2 escribe U, entonces va a tomar el 20 que leyó y va a ser 8 más 20, 28. Y el estado de Z y de S se mantiene. Ahora, la transacción 2 va a escribir S. Va a escribir 5 más Z. Entonces va a escribir 5 más el Z que leyó, que es este. 5 más 20 va a ser 25. Y estos estados se mantienen como estaban en el estado anterior. Se compromete y la base de datos queda en este estado, que es correcto, porque viene de un plan serial. Aquí tenemos el otro plan serial. Tenemos T2, T1. Primero se ejecuta T2. Entonces T2 lee Z, que es 20. Luego de hacer la lectura, la base de datos no cambia, se mantiene como estaba al principio. T1 escribe U, entonces va a agarrar el 20 que leyó, que es Z, más 8, y U va a cambiar a 28. T2 ahora escribe S. Va a tomar el 20 que leyó, más 5, y ese se va a poner en 25, y el resto de la base de datos va a quedar como estaba en el estado anterior. Se compromete y entonces el estado final de la transacción T2, perdón, es este. Ahora T1 va a trabajar sobre este estado. T1 escribe Z, entonces Z va a cambiar a 1. T1 hace rollback. Al hacer rollback, va a deshacer el cambio que hizo y va a dejar la base de datos como estaba en el estado inicial. Por eso Z cambia a 20. O sea, no es que vuelva hasta aquí, por si acaso. Vuelve hasta el estado inicial de la transacción verde. No deshace lo que hace la transacción amarilla. No se mete con la transacción amarilla, sino solo con lo que ella hizo. Entonces vuelve a su estado inicial y el resto queda como estaba. Este estado también es correcto. Si analizamos el plan de ejecución no serial, que es este plan P4, que lo he copiado acá, T1 escribe Z, entonces en Z voy a escribir 1. T2 lee Z, entonces estoy leyendo este estado, ¿no? La base de datos se mantiene como estaba hasta el momento. Ahora, T2 escribe U. ¿Qué va a escribir? El 1 que leyó más U más Z, perdón, el 1 que leyó más 8, entonces U va a ser 9. Y el resto queda como está. Ahora, la transacción verde hace un rollback. Entonces va a deshacer su escritura. Cuando la transacción 1 escribió el Z valía 20. Entonces restaura el Z y vuelve Z al valor que tenía cuando escribió. Y U y S no los toca para nada. Ahora la transacción 2 escribe S. Entonces va a tomar el Z que leyó, que es 1,
Entonces va a ser 1 más 5 es 6. Entonces la base de datos cambia a 6. Se compromete y entonces la base de datos queda en 20, 9 y 6. Como vemos, este estado final al que llega no es equivalente a ninguno de estos. Ahora, estos son iguales porque, claro, es como si solamente se hubiera ejecutado T2, ¿no? Entonces, pero vemos que el resultado al que llega no es equivalente. Por tanto, es un resultado incorrecto. Fíjense qué es lo que ha pasado. Si vemos acá, la transacción T2 trabaja con el valor de Z inicial, con el valor de Z20. La transacción T1 hace un cambio en Z, pero como luego hace rollback, ese valor de Z no existe, no debería existir. El valor de Z es 20. Y la transacción amarilla trabaja con ese valor de Z. En este otro caso, la transacción verde está haciendo la operación después, pero ese cambio en Z no se efectúa, se deshace. Entonces, si vemos estos dos planes seriales, el valor de Z no existe, Z igual a 1, no existe este cambio, no se debe efectuar en la base de datos porque la transacción T1 ha vuelto a su estado inicial, se ha deshecho. Pero ¿qué pasa acá? Esta transacción amarilla está trabajando con un valor fantasma, con el valor que ha modificado esta transacción verde que no se compromete. Entonces, esta transacción amarilla está dependiendo de una transacción no comprometida, de los cambios que hace una transacción no comprometida. Y por eso es que se tiene el error. Por eso es que el problema se llama de dependencia no comprometida. ¿Sí? ¿Me dejo entender? Fíjense que para qué, bueno, esto ya hemos visto, ¿no? Que una transacción que escribe y hace rollback y otra transacción que lee áreas, en este caso una sola, escritas por una transacción que hace rollback. Ahora, fíjense, aquí tenemos un ejemplo de un plan seriable, es decir, es un plan no serial, pero correcto. Este es nuestro plan, vemos que es no serial. Vemos, si analizamos acá, T1 lee X, lee Y, T2 escribe X y Y, T1 escribe Z, o sea, tenemos este escenario. Si vemos, esto podría presentar un problema de análisis inconsistente porque tengo dos lecturas y dos escrituras sobre las mismas áreas, pero vamos a ver que este problema no se presenta con este plan de ejecución. El plan serial T1, T2, bueno, aquí me pongo valores, como estoy leyendo, hago que Z trabaje sobre esos valores en la escritura, es decir, que Z se modifique de acuerdo a sus dos valores. Acá, como solo son escrituras, directo hago los cambios con constantes. Si ejecuto primero T1 y luego T2, vemos que la transacción T1 lee el valor de X y Y antes que la transacción T2 los escriba. Aquí que T1 lee los valores de X y Y después de que los ha modificado. Y estos son mis posibles resultados correctos. Ahora, si hago este plan de ejecución que se llama P5, es el plan P5 que lo voy a analizar. Entonces lo copio acá. La transacción 1 lee X y ve que en X hay 20. La base de datos no cambia luego de esta lectura. La transacción 1 lee Y, que es 60. La base de datos se mantiene intacta porque solo han sido lecturas. La transacción La transacción 1 escribe Z, entonces Z va a valer X más Y, que es 1 más, los valores que ha leído, 20 más 60, 80. Y entonces el estado final de mi base de datos es este. Entonces, como ven, T1
lee X antes que T2 escriba X y T1 lee Y antes que T2 escriba Y. Es decir, ha llegado a un plan de ejecución que es equivalente a este, que T1 lee X y Y antes que T2. T1 lee X y Y antes que T2. Entonces, este plan de ejecución es no serial, pero sí es correcto, porque me devuelve un resultado equivalente a estos dos. Entonces, vemos que lee X antes. Y el problema de análisis inconsistente se daba cuando teníamos antes, después o después, antes. Entonces, este plan es correcto, es un plan seriable. Aquí tengo explicaciones de lo mismo, pero estas están mejor explicadas. Sin embargo, se las dejo por si les sirve, ¿no? O sea, esto está con mucho más detalle como para que realmente entiendan. Esto también es lo mismo, es la misma explicación. Y aquí tenemos estos ejercicios que quiero que los hagan para mañana. Entonces, quiero que resuelvan todos estos ejercicios que están en estas diapositivas para mañana. Fíjense que algunos ya tienen respuesta. Este ya tiene respuesta, su respuesta es este. Pero no quiero, es esta, perdón. Pero no quiero que directo vean la respuesta porque no van a entender. Ustedes tienen que tratar de analizar y encontrar los problemas de concurrencia que podrían haber. Para hacer eso, obviamente tienen que primero entender bien esto. Entonces, tienen que volver a hacer si es que no han entendido bien, tienen que volver a hacer y comparar con los resultados que obtenemos acá hasta entender bien esto. Y luego ya van a poder hacer estos otros ejercicios, porque en estos planes solamente tenemos dos transacciones. Entonces, primero entendamos bien con dos, pero cuando tenemos más transacciones, como acá, que fíjense, tenemos 4 transacciones, ya se nos puede complicar. Y la idea incluso es que no tengan que hacer estas pruebas de escritorio. Yo les he puesto estas pruebas de escritorio para que ustedes me entiendan, pero en realidad yo podría a partir de ver este plan darme cuenta si es correcto o no es correcto, si es que he entendido bien los problemas de concurrencia. Entonces, si me dan un plan de ejecución con 10 transacciones, si me pongo a hacer esto, no voy a poder entender, ¿no es cierto? Porque imagínense, 10 transacciones, habrían 10 factorial cantidad de posibles resultados correctos. Entonces, eso no sería, no podría hacer una prueba de escritorio, ¿no es cierto? Entonces, estas pruebas solamente son para que entiendan, pero tiene que llegar un momento en que ustedes viendo estos planes ya se ubiquen y digan, ah, ya, hay este posible plan, hay estos problemas de concurrencia entre estas transacciones. Esa es la idea. ¿Ya? Entonces ahí tienen esos ejercicios y este otro ejercicio. No sé si tienen preguntas. ¿Hay preguntas? Ya, entonces voy a dejar de grabar y tienen por favor que hacer esa tarea para mañana. Es súper importante que hagan para que mañana directo me pregunten las dudas, ¿ya? Ah, ya, voy a subir el video de ayer y de hoy. Me he olvidado subir el de ayer. Ya, perfecto, chicos. ¿Alguna cosa más? Listo, quedamos acá, porfa. Traten de entrar más o menos puntuales 15 minutos, en los primeros 15 minutos de clase, mejor si entran, si están ya desde la hora de clase, porque si no, yo tengo que estar admitiendo, no pueden entrar a la reunión si yo no los admito, entonces tengo que estar haciendo clic, clic eh, para cada uno de ustedes y eso perjudica la clase, ¿no? Interfiere en la explicación, ¿ya? Sí, mucho se sale. Ah, ya. Puede ocurrir que su internet los bote y tengan que volver a entrar. Por eso es que a mí me da pena y los admito, trato de admitirlos todo el tiempo, pero si es por eso, claro, no hay problema. Lo que sí no tendría justificación es que ustedes se duerman, les dé flojera y entren el rato que quieran, porque sí, digamos, ¿no? Si es que por problemas técnicos o por problemas de trabajo, lo que fueran, están entrando tarde, perfecto, no hay lío.
Pero si están entrando tarde porque les dio flojera, eso es otra cosa, ¿no? Obviamente yo voy a tratar de admitirlos, pero quiero pedirles que en lo posible traten de entrar así para que no hayan interferencias, ¿ya? En la explicación. ¿Algo más? Ya, entonces quedamos acá, mañana continuamos. Que les vaya bien, chicos, y gracias por asistir a la clase. Saludo a todos, cuídense.